La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ayer estaba platicando con el Señor y me dio dos capítulos de Ezequiel 33 y 34. Vamos a estudiar Ezequiel 33 y 34. Superficialmente, no nos vamos a enfocar versículo por versículo, solo superficialmente en relación a lo que Ezequiel es contemporáneo de Daniel, tiempo de Baruch, cuando Jeremías terminó su testimonio. El pueblo de Israel fue acribillado masacrado por el pueblo de Babilonia, pero el Señor se guardó un remanente. Entre ellos estaba Ezequiel, Baruch, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran jovencitos, eran niños todavía, jovencitos. Aquí vamos a cubrir Ezequiel 33 y 34. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: si yo traigo una espada sobre un país, y la gente del país toma un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país, y toca la trompeta, y advierte al pueblo, y el que oyere el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Aquí el Señor siempre que iba o va a hacer algo, siempre habla a través de un profeta. Nada hará el Señor sin que antes primero le diga a los profetas. Aquí le está diciendo Ezequiel, así como Dios le habló a Jeremías, ve y habla a mi pueblo, que es rebelde. El rebelde no se quiso arrepentir. De hecho, hasta el Señor le dijo: tú vas a ir y les vas a decir y no te van a querer escuchar. Lo trataron muy mal a Jeremías. Entonces eventualmente llegó el ejército de Nabucodonosor y arrollaron, masacraron. Pero el Señor se guardó un remanente, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Ya siendo cautivos en Babilonia, el Señor le habla a Ezequiel, lo está instruyendo, le está diciendo: mira, si yo voy a hacer algo, yo te voy a advertir, tú le vas a decir a ellos. Entonces, si tú no les dices a ellos, yo voy a demandar la sangre de ellos a ti. Por otro lado, si tú haces lo que yo te digo y ellos no te hacen caso, bueno, ellos pagarán por su iniquidad, pero tú has liberado tu vida. Eso lo dice Pablo cuando dice: ay de mí si no predico el evangelio. Si nosotros somos llamados para predicar el evangelio y nos rehusamos a pregonar el evangelio, ay de nosotros. Eso hay una advertencia para nosotros, para no desfallecer, para seguir
predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Aquí la espada, hay dos espadas. Está la espada de Satanás, que Satanás destruye. Satanás causa dolor, penas, martirio, sufrimiento. Y está la espada del Señor. La espada del Señor es la palabra de Dios. Y a través de la espada de la palabra de Dios vamos conociendo y eventualmente vamos llegando a conocer el amor de Dios. Entonces, de eso estaba hablando los primeros versículos. Entonces, en el 10, y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, así habéis hablado diciendo, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Cristo vino a darnos vida. Cristo no quiere que suframos. Vuélvanse de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Por qué quieres seguir sufriendo, iglesia? ¿Por qué? Vuélvete de seguir al mundo y vas a ver lo que es verdaderamente vivir. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia, este es en el tiempo de Ezequiel. La justicia de Dios todavía no se manifestaba a través del Evangelio, pero podían ser justos. ¿Cómo era la justicia? Escuchando la ley, los 10 mandamientos y obedeciéndolos. O sea, honrando al Padre, a nuestro Padre Dios, y amando a nuestro prójimo. Amar al prójimo, esa era la justicia. La justicia del justo, el que andaba haciendo buenas obras, dice, la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión. O sea, todas las cosas que hizo bien, si esa persona se vuelve al mundo, aquí es lo que está diciendo, dice, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad. Como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Ahora, esto también es profético. Todo esto apunta hacia Cristo. La palabra dice en el libro de los Salmos, y luego Pablo viene y lo confirma en la carta a los Romanos, no hay justo ni a uno. No hay un solo justo. Todos nos desviamos, dice Pablo, todos sin excepción. Entonces aquí fíjense bien. Dice, como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Entonces, nosotros no podemos justificarnos para con Dios con nuestras propias obras. Nosotros somos justificados por la fe en la obra de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por su Hijo amado que usted nos dio, Señor, para Él llevar el castigo que nosotros merecemos. Gracias, Cristo Jesús, por venir a salvarnos, a redimirnos, a pagar la deuda que nosotros tenemos para con nuestro Padre Dios. Gracias, Cristo Jesús. Eso es nuestra justicia. Y con eso, mientras nosotros nos enfoquemos en eso, Satanás no nos puede tocar. Estamos cubiertos con la sangre del Cordero. No nos puede tocar. Pero si nos apartamos y después de un tiempo nos apartamos y empezamos a acusar a la gente, a llenarnos las manos de sangre, alegóricamente, o sea, criticando a nuestros hermanos, no, católicos, estos se van a ir al infierno porque son unos idólatras, y eso es o criticar o condenar, básicamente no amar. El no amar. O el querer, porque ahí ya estamos juzgando con la ley y no con el Evangelio. Nosotros debemos de juzgar con el Evangelio.
Entonces, en la iglesia, la palabra de Dios es la que va purificando a través del conocimiento a cada persona. Hasta que llegue el conocimiento de que Cristo, el Hijo de Dios, hasta llegar al conocimiento de su amor. Y eso es poco a poco. Entonces, en la medida que la persona se va desviando y se empieza a mirar mal, vamos a decir, un católico mira mal a un adventista, o no, ustedes no son la iglesia verdadera, esta es la original, la que está desde el primer siglo. Esas son tonterías. Nosotros no somos salvos por estar en la original, porque eso no es la original. La iglesia original solamente la conoce Dios. La iglesia original es cada persona que es un miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que ama a su prójimo, que honra a nuestro Padre Dios, así como le dijo. Dice, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad a nuestro Padre Dios. Esa es la verdadera iglesia, no es una denominación. Pero ahí en la iglesia católica hay cristianos. Ahí en la iglesia de los adventistas hay cristianos. Ahí en la iglesia de en todas las denominaciones, ahí hay cristianos. ¿Por qué? Porque tienen el testimonio. Pero ¿quiénes son? Los que honran a Cristo y los que aman pero enseñan mala doctrina, sí, pero Cristo les abre el entendimiento. Así como Cristo me abrió el entendimiento a mí cuando yo era católico. Yo era parte de un grupo de oración católico y escuché las buenas nuevas, lo entendí. Y el Señor eventualmente me enseñó que no es a través de las obras, no es por ir a misa, no es por confesarme, no es por comulgar, no. Es gratis, es tan simple como Cristo murió por mí y resucitó y llevó mi culpa. Tan simple como eso. Lo entiendo, Señor, gracias. ¿Qué me dice el Señor? No te salgas de ahí. Porque en eso eres justificado. Permanece en eso. Y hónrame y ama a tu prójimo. Pero también me dice, ve y comparte con tus hermanos el mensaje de esperanza, que es Cristo Jesús. Cristo es nuestra esperanza. Entonces es lo que estoy haciendo. Ay de mí, esto me aplica a mí. Ay de mí si no predico las buenas nuevas. Ay de mí si no predico la esperanza en Cristo Jesús. Porque me fue dado. Y cuando haga lo que tenga que hacer, dice Cristo, no eres nada. O sea, no me debo de envanecer, porque me fue dado gratis por el Espíritu Santo. La gracia nos es dado gratis. Entonces, ¿qué vamos a presumir? No vamos a presumir nada. Entonces, cuando yo diga al justo que ciertamente vivirá si él confía tanto en su justicia que hace iniquidad, ninguna de sus obras justas le será recordada. ¿Okay? Este capítulo es bueno, así vamos a decir, para la doctrina. Hay una doctrina donde enseña que la salvación no se pierde. La palabra dice que sí se pierde. Si tú andas caminando justamente con Cristo Jesús por 30 años y el último año de tu vida dejas de amar, te crees mejor que otros, así como los fariseos, no te va a ser contado. ¿Y qué va a pasar? Te va a ir mal. O nos va mal. Entonces dice Pablo, cuando está escribiendo, dice, nosotros somos perfectos en Cristo Jesús, pero todavía no termino mi carrera. Y eventualmente a otra iglesia le dice, he cumplido mi carrera. Ya el Señor me dijo, Pablito, ya te vienes conmigo. Está bien, Señor. Dice, ya el Señor, me espera a mi corona. La corona que a todos nos espera. Para estar con Cristo Jesús, para verle tal como Él es. ¿Okay? Entonces, cada quien tiene dones. Entonces hay que trabajar esos dones, hermanos. Pero cuando yo diga al impío, dice el Señor, ciertamente morirás si él
se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el impío, por ejemplo aquí, si tú andabas predicando mal, ¿ok? Pero tú te apartas de esa mala predicación, andabas condenando, el Señor te perdona. Simplemente apártate y corrige. Si él se apartara de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, la prenda, vamos a decir, es el evangelio. En este caso, no me voy a enfocar en la ley. En todo caso, todo apunta a la iglesia. La prenda aquí tiene que ver con el evangelio, ¿ok? Y la llenura del Espíritu Santo, y restituye lo que ha robado, así como lo dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 2, a los que andan predicando la ley. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas a otro, esas personas le están robando a Cristo, porque están predicando mal, le están robando a la obra de Cristo Jesús. Anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados que ha cometido le será recordado. Él ha practicado el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Pero los hijos de tu pueblo dicen, no es recto el camino del Señor, pero es su propio camino el que no es recto. Cuando el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. Pero cuando el impío se aparta de su maldad y practica el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y decís, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré a cada uno de vosotros según sus caminos, oh casa de Israel. En el año 12º de nuestro destierro, a los 5 días del 10º mes, vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido tomada. Y la mano del Señor había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y él abrió mi boca cuando aquel llegó a mí por la mañana. Mi boca se abrió y dejé de estar mudo. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, los que viven en estos lugares desolados de la tierra de Israel, la ciudad fue desolada. Para la iglesia, ¿quién es la desolada? Todas las personas que sufren. En el sufrimiento, las personas que están en la cárcel sufren, obviamente no la gente que no conoce a Cristo, estar en la cárcel, pues no, les privan de su libertad. Toda la persona que sufre, las personas que tienen deuda, las personas que tienen angustias, miedos, dolores, sufrimientos, penas, esa es la ciudad desolada. La ciudad somos nosotros. Yo soy una ciudad. Mi corazón es una ciudad. Okay, yo vivo en esa ciudad. Y si mi ciudad está desolada, mi corazón está desolado, es cuando andaba amargado. Así como cuando yo a veces le digo a mi hijo, a mi familia, ¡ay, pobre de mí! Y les digo, no dejen de eso de pobre de mí. Pero sí, o sea, llega un punto en donde todo ser humano lleva amargura en su corazón. Esa es una ciudad desolada. ¿Okay? Todo esto, yo no estoy inventando, es lo que el Señor a mí me ha enseñado. De hecho, cuando yo comencé a seguir al Señor, el Señor me mostró la ciudad en la que yo vivía. Y era un laberinto que no tenía. Era una ciudad y tenía una entrada, pero no tenía salida. O sea, parecía que tenía salidas, pero no tenía salida. Y ahí estaba mi idolatría. Y todos esos lugares, todos esos edificios de idolatría que yo andaba siguiendo, estaban arruinados. Ya el Señor me llevaba y el Señor me mostró también en ese mismo sueño cómo el Señor me lleva por una calzada y voy junto con mi hijo con el que vivo ahorita, porque yo tengo más hijos. Entonces, pero el pequeño, el que está ahorita conmigo, ha estado conmigo desde que nació, a los pocos días. Entonces, el Señor me mostró que iba yo por esa calzada, por el camino. ¿Qué es Cristo? La calzada es Cristo Jesús. Entonces, todo esto es alegórico, por eso lo estoy explicando. Entonces vino la palabra del Señor diciendo, hijo del hombre, los que viven en los lugares desolados de la tierra de Israel dicen, uno solo era Abraham
y poseyó la tierra. Así que nosotros, que somos muchos, se nos ha dado la tierra en posesión. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, coméis carne con sangre. Estaba escrito que no tenían que comer sangre, ¿ok? Pero no es como lo entienden los testigos de Jehová, literalmente. Lo que entra por la boca no contamina al hombre. No comer sangre quiere decir no critiques, no juzgues, así como lo dice en Mateo 5. Está escrito no matarás, pero yo les digo que cualquiera que le diga fatuo a una persona, vas a pagar por eso. Entonces el criticar, el juzgar, es llenarnos las manos de sangre. Obviamente, el meterse con la mujer de su prójimo o meterse con un hombre casado, con una mujer casada, o criticar, condenar, eso es llenarse las manos de sangre. Eso no es difícil entenderlo. ¿Por qué el Señor los castigó? Porque estaban haciendo esto. Coméis carne con sangre. Alzáis los ojos a vuestros ídolos. El ídolo más grande aquí es el amor al dinero, pero también las personas. Ay, Señor, déjame casar con esta persona. Ya están verados que quieren a una persona y al ratito, órale pues, cásate con esa persona y al ratito, ay, Señor. Pues ahí estaban friegue que querían a esa persona. Entonces no es así, hermano. Nuestra paz, nuestro gozo está en Cristo Jesús, nadie más, en nadie más. Ni aún en nuestros hijos o nuestros padres. En Cristo Jesús está la verdadera felicidad. No que no amemos a nuestros hijos, no que no amemos a nuestros padres, no que no nos sentamos a gusto cuando nuestros hijos somos correspondidos con nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia. Es bonito, pero eso no se compara con el amor de Cristo. Poseeréis entonces la tierra, confiáis en vuestra espada, cometéis abominaciones. Cada uno contamina la mujer de su prójimo. Aquí está. Cada uno contamina. Poseeréis entonces la tierra. Hay dos formas de contaminar a una mujer, un hombre. Un hombre contamina a una mujer cuando la desea en su corazón y se masturba, deseando a esa mujer. Y la segunda es cuando la posee, literalmente, tiene sexo con ella. Entonces así es como se contamina a una persona. Así les dirás, dice el Señor, vivo yo que los que están en los lugares desolados caerán a espada. Ellos cayeron a espada, obviamente la ciudad fue tomada, pero para la iglesia van a caer a espada, dice el Señor. ¿Pero cuál espada? La palabra de Dios, hermanos. Todo lo que hace Dios es para bien, no es para mal. Pero ya están desolados. La ciudad ya está desolada, ya están sufriendo. Entonces ahí es donde dice el Señor, viene mi venganza. Entonces ahí cuando está la gente ahí sufriendo, ¡ay, Señor! Entonces viene y hace venganza contra Satanás, como diciendo, este es mío. Y se lo arrebata. Y esa persona entra en el gozo de la salvación. Que están en los lugares desolados caerán a espada, y los que están en el campo abierto los entregaré a las fieras para ser devorados, y los que están en los refugios y en las cuevas de pestilencias morirán. Déjenme explicar esto. Antes de llegar al Señor, yo siempre les he explicado que es necesario pasar por las tribulaciones, ¿ok? Para llegar a la presencia de nuestro Señor, necesitamos sufrir por un periodo de tiempo, ¿ok? Entonces aquí dice el Señor, yo soy el que los entrego a las fieras del campo, vamos a decir, dependiendo de dónde andas. Por ejemplo, si vives aquí en Estados Unidos, las fieras del campo podrían ser los pumas, que es lo que más abundan aquí en Estados Unidos, vamos a decir, en las montañas, en los campos. Entonces dice el Señor, los voy a entregar a las fieras. Por decir en Brasil o por ejemplo en unos lugares son los leones, los tigres,
los lobos, esas son las fieras del campo. ¿Ok? Pero es alegórico también para la iglesia. ¿Cuáles son las fieras del campo en nuestros días? Los falsos profetas. Los falsos profetas son perros, ¿okay? Pero también son fieras. Son fieras. Déjenme darles versículos en relación a las fieras. ¿Okay? En Ezequiel, en ese mismo contexto, Ezequiel 34:28 dice, no serán más presa de las naciones y las fieras de la tierra no los devorarán, sino que habitarán seguros y nadie los atemorizará. ¿Con qué atemorizan los falsos profetas? Con miedos. Se van a ir al infierno si no diezman. Mentiras de Satanás y de ellos mismos. No es cierto. Pero ¿quién nos entregó ahí? El Señor. ¿Por qué? Porque prefieren el dinero antes que a Cristo. Es Cristo. Entonces también nosotros no podemos pelear contra Cristo tampoco, porque Él mismo los entregó. Pero si nosotros nos aferramos al Evangelio y honramos a Cristo Jesús y amamos a nuestro prójimo, nunca vamos a ser avergonzados, hermanos. Nunca, porque es promesa de Dios. Fíjense bien, Pablo menciona las fieras. 1 Corintios 15:32. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebemos, que mañana moriremos. Entonces, aquí en Éfeso, había personas que decían, hombre, hay que comer de todo, hombre, ya Cristo murió por nosotros, ya nosotros podemos hacer lo que queramos, ya yo creo en Cristo. Cristo, gracias, Señor, por mis pecados. Y vamos a pachangueárnosla. Dice Pablo, no, él anduvo luchando contra esas fieras, que eran predicadores, ¿ok? Ahora, fíjense, déjenme darles un poquito más de contexto. En Apocalipsis está como el Señor, el Espíritu de Dios, a través de Juan, le habla a las iglesias de las 7 iglesias, y fíjense lo que le dice a los Efesios, a la carta a los Efesios. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran contra los que peleó a Pablo? Era la predicación de los Nicolaitas. Ahora, ahí también entran los filósofos. Ahí también entran los filósofos, porque en Corinto abundaba la filosofía. Entonces, pero el Señor le dice, tengo esto contra ti. Pero sin embargo tienes esto que le agrada, que tú también aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, yo le pregunté al Señor, yo no sé quiénes son los nicolaitas. Bueno, vete al Antiguo Testamento y ahí está lo que yo aborrezco. Ok, gracias, Señor. Entonces me voy a Proverbios 16:19. En el capítulo 16, no es 16:19, déjenme ver. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, ¿cuál es el? Ándale, ya no lo puse mal aquí, que ya no lo encuentro. Déjenme ponerlo. (6:16). Vamos a leer el contexto. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él. Aquí están las 7 abominaciones. ¿Okay? 6 que odia y 7 que son abominación para Él. Los ojos soberbios, así como andaban los fariseos. De hecho, estos son los fariseos. Ojos soberbios. No, esta es la iglesia verdadera. Ahora, eso también implica
Obviamente el que desprecia a Cristo, pues bueno, eso ya es el colmo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de iglesia, hermanos. ¿Ok? Porque estas cosas se las escribió, las escribió Salomón para su pueblo, no se les escribió para los incrédulos. Esto es para la iglesia, hermanos. 6 cosas hay que odiar al Señor. Y 7. Ojos soberbios. ¿Okay? La persona que se cree mejor que otro. Lengua mentirosa. El mentiroso, el que dice que ama a Cristo y en realidad no lo ama. Manos que derraman sangre inocente, precisamente con falsa doctrina. ¿Okay? Que andan condenando, andan juzgando, andan manchándose las manos de sangre. Un corazón que maquina planes perversos. Pies que corren rápidamente hacia el mar. O sea, irse al mundo. Un testigo falso que dice mentiras. Dice que ha visto a Cristo, dice que el Señor le habla y no es cierto. Esos son los falsos testigos. Pero están los testigos de Jehová, están los testigos de Dios, a los que hemos visto al Señor. Y no hablamos mentira, porque le conocemos. Y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra, está la iglesia unida. Y viene uno y mete saña ahí. Mete discordia entre hermanos, entre cristianos. Esas son las 7 cosas que aborrece el Señor. Y usualmente, ¿cómo se le mete? Con falsa doctrina. O simplemente porque no entiende la palabra de Dios. ¿Ok? So, seguimos. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros, y en las entradas de las casas hablan el uno al otro, cada cual a su hermano diciendo, venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por tu boca. Y sus corazones andan tras sus ganancias. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. 34. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor, Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Al rebaño se apacienta con pastos verdes, con la palabra de Dios. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? ¿Coméis la grosura? ¿O habéis vestido con la lana? Degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no has fortalecido, débiles en la fe. Así como dice Pablo, los débiles en la fe. Si viene un hermano y, por ejemplo, en relación a la sangre, si yo me siento en una mesa con un hermano testigo de Jehová y dice, hermano, ¿qué usted piensa en relación a la no comer sangre? ¿Verdad que no se debe de comer sangre? No, pues no. Entonces yo le voy a tratar de explicar que es alegórico. Se dice, no, hermano, no debemos de comer sangre. Oh, está bien, hermano, está bien. Entonces, obviamente no voy a venir yo para la siguiente vez y me voy a traer una moronga. Eso no es amor. Eso no es amor. Ahora, si dice mi hermano, no, pues no debes de comer carne de puerco, porque aquí la Biblia dice que no debes de comer carne de puerco. Entonces, si el hermano se ofende, está bien, vamos a comer carne de res. Si dice, no, tampoco carne de res, a Daniel puras verduritas comió. Bueno, pues vamos a comer verduritas, hermano, gloria a Dios. O sea, yo le puedo decir, no, pues, Cristo dijo, nada de lo que entra por la boca te hace impuro, sino lo que sale de tu corazón.
Pero como es débil en la fe y se aferra y él dice, no, pero Daniel comió verduras, vamos a comer verduras. Gloria a Dios, hermano, vamos a comer verduritas. O sea, ¿para qué me voy a pelear con él? Porque yo tengo más conocimiento con él que él, pero Pablo dice, no hacer de mi conocimiento para hacer caer al débil. Pero al débil también dice, no desprecies al que come de todo. Entonces se trata de que estemos en amor, en armonía. Si el hermano o la hermana se ofende, vamos a respetar. Por ejemplo, no, que este es el cuerpo de Cristo, aquí es Cristo mismo, la sustanciación. No voy a yo a ir a agarrar una hostia y lo voy a entrar en el piso y la voy a pisar. No, hermanos, eso no es amor. Si para él así es, bueno, para él así es. El cuerpo de Cristo somos nosotros, pero vamos a respetar porque es Dios el que abre el entendimiento en relación a estas cosas. Es la palabra de Dios. Entonces, poquito aquí, poquito allá, una coma aquí, otra coma acá. Eventualmente la persona dice, ya entendí. ¿Cómo? Pues con la palabra de Dios. Poco a poquito. O sea, entre más humilde, más rápido va a aprender. Pero entre más soberbio, pues va a ser débil. Y precisamente porque es débil, no está cubierto. O sea, en el amor no hay temor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces una persona que todavía tiene cosas ahí, le falta conocimiento. Le falta conocimiento. Entonces nosotros no somos niños, nosotros no dejamos de ser niños y nos convertimos a adultos de un día a otro, no, toma tiempo crecer. Yo no lo sé todo, en la Biblia yo no lo sé todo. Pero tenemos que enfocarnos en lo más importante, que es en honrar a Cristo y en amar a nuestro prójimo. Ahorita el Señor me habló ahorita en relación a... Estaba yo hablando con una persona que yo quiero mucho, que vive en adulterio. Está con una persona que no es su esposo. Y yo le digo, no estás amando. Dice, no, pero si ya Cristo murió por mí. Digo, sí, pero casi todo el mundo no, ya como el pastor se divorció y también quiere decir que todos. La palabra es clara, el Espíritu de Dios te tiene que estar diciendo lo que está bien y lo que está mal. Entonces tú no estás amando a Dios, no estás honrando a Cristo, no estás amando a tu prójimo, en este caso la mujer, la verdadera esposa de este hombre, lo está esperando. Pero tú no quieres porque piensas, no, ya Cristo murió por mí. Y yo les voy a decir, hermanos, no tiene paz. Dios la ama, sí. Pero no tiene paz. ¿Por qué? Porque no hay paz para el impío. O sea, dicen que sí, hablan, no, sí, gloria a Dios, yo amo a Cristo. No lo estás honrando. Vamos a ser sinceros. Mejor vete al mundo, gózatela en el mundo, pero no digas que amas a Cristo, porque no lo estás amando, no estás dando testimonio que el amor de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Yo lo creo, pero el Espíritu Santo no te puede estar diciendo que sigas con Él. No te engañes. Entonces no vas a tener paz. Suéltate. A lo mejor te da miedo, qué sé yo no sé tus miedos. Suéltate, aférrate a Cristo y vas a ver lo que es verdadera felicidad. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada, esto es lo que yo estoy haciendo con esa hermana. Débil en la fe, le di palabra, pero ya es el Espíritu Santo el que se encarga de convencerla. La enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado,
sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Fíjense bien, qué es lo que pasa. Si ustedes búsquense un video ahí, cómo son las ovejas. La verdad es de que las ovejas no pueden sobrevivir por mucho tiempo donde hay fieras del campo. Viene un lobo, una ovejita, no hombre, que le dura rápido, se la avienta. Se ponen tiesas para empezar. Se ponen tiesas. Cuando ven el lobo se ponen tiesas. No pueden ni siquiera correr. Se las comen. Entonces es necesario las ovejas, es necesario que alguien las cuide, que alguien las proteja. Nosotros somos las ovejas. Pero una oveja puede dominar un tigre. Como Sansón. Pero es por la fuerza del Espíritu del Padre, del Espíritu de Dios que está en nosotros. Podemos dominar un león, podemos dominar un tigre. Así de simple. Enfocados en Cristo Jesús, en el Evangelio, honrándolo, amando a nuestro prójimo, nosotros estamos haciendo lo correcto. No nos enorgullecemos, no nos sentimos mejor que otros. Pero mientras nosotros nos mantengamos ahí, que somos justificados en Cristo Jesús, los leones para nosotros son corderitos. ¿Ok? Sino que las habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por faltas de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, aquí está la profecía acerca de la venida del Mesías. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo, por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y las haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Esto ya ahorita ya el Señor en esta generación lo está haciendo. Y en cada generación Él hace lo mismo el Señor. Pero eso se cumple con la venida del Mesías. Porque así dice el Señor Dios: he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, así como en el Salmo 23. Y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos, pura felicidad. Sobre los montes de Israel, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Descansa en mí, ovejita mía. Yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador. Yo te redimí en la cruz, dice el Señor. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, dice el Señor. No se desanimen, mis hermanos, si están pasando tribulaciones. Cristo está tan cerca como no tienen idea. Pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre oveja y oveja. Tenemos que también tener cuidado entre hermanos, como lo he dicho siempre. Entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos
para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos. Imagínense, por ejemplo, viene un carnero y se come los mejores pastos, y luego vienen las ovejitas atrás queriendo comer de esos y las pisotean. Las pisotean así como para que no... O en las aguas, aquí también lo dice. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos? ¿O que bebáis de las aguas claras y que enturbéis el resto con vuestros pies? Yo no sé si alguna vez ustedes, la gente en el campo esto lo entiende muy bien, pero yo llegué a ir a tomar en un pozo de agua donde hay agua clara y agarra uno agua ahí con las palmas y toma uno de ahí. Pero entre más mueva uno, tal vez entre más chico el pozo, uno enturbia y se llena de tierra, se hace lodo y ya no puede tomar uno. Esta es una alegoría también de que cuando estamos estudiando la palabra de Dios y vienen los falsos profetas, los falsos maestros, que no entienden ellos mismos la palabra y luego la enturbian. No dejan que otras personas lean la palabra de Dios. Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies y tienen que beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado con falsa doctrina. Por tanto, así les dice el Señor Dios: he aquí yo mismo juzgaré entre a la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto vosotros habéis empujado con flanco y con el hombro y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles. Por ejemplo, una oveja católica es débil, no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no podemos andarlas acornando. No, hermanos, tenemos que amarlos. Amar, ese es un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. No, pero ellos no entienden, son idólatras. Tú tampoco entiendes, no estás amando. Liberaré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Es Cristo nuestro pastor. Mi siervo David, alegórico de Cristo, él las apacentará y será su pastor. Y yo, porque fíjense, David ya había muerto. Aquí está escribiendo Ezequiel. Ezequiel vivió, vamos a decir, como en el 580, 570 antes de Cristo, por decir 600. David vivió como en el año 1000 antes de Cristo, ya tenía como 400 años muerto. Pero es alegórico de Cristo. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con ellos. Cristo hizo el acto de paz en la última cena. Y eliminaré de la tierra las bestias feroces. O sea, la falsa doctrina. Es lo que está haciendo ahorita el Señor con el coronavirus. Se está deshaciendo de las bestias feroces con su falsa doctrina. Dios quiere que sea rico. Ahorita nadie los está escuchando. ¿Por qué? Porque ellos mismos están quebrados. Y haré de ellos, de los alrededores de mi collado, la bendición. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de las tierras las bestias feroces, para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo. Serán lluvias de bendición. Vienen las lluvias de bendición, hermano. De hecho, ya están cayendo. Ahorita está preparando el Señor a su ejército de la generación en donde vienen las lluvias. Viene la bendición grande, un avivamiento mundial grande en diferentes partes del mundo. Haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto. Van a tener paz, van a tener gozo. Y la tierra dará sus productos. Y ellos estarán seguros en su tierra. Y sabrán que yo soy el Señor cuando yo quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado.
Por decir, cuando Cristo vino, Él literalmente Él hizo eso con esa generación. Él vino a librar de los falsos profetas, de los falsos pastores que andaban bien envanecidos, los fariseos. ¡Hey, tú, por qué trabajas en sábado! Deja eso ahí, no debes de andar cargando eso en día sábado. Sin ellos entender que el sábado apuntaba a Cristo Jesús y tenían al Mesías, pues no lo reconocieron. Ahora, no lo reconocieron también. Dios ama al pueblo de Israel, ¿ok? ¿Por qué? Porque Él ya tenía predestinado salvarnos a nosotros que no somos judíos, ¿ok? En Cristo Jesús, para que haya un solo rebaño, un solo pastor y un solo rebaño. No serán más presa de las naciones. Ahora, en esa misma generación, cuando Cristo vino, Él sacó vamos a decir, de la religiosidad a todos los creyentes, pero, en esa generación, cuando viene el Hijo de Dios a predicar, y todo el que no creyó, ¿qué pasó? Vinieron los romanos y arrasaron Jerusalén. Desapareció el pueblo de Israel, no más como nación. La nación de Israel volvió a nacer en 1948, casi 2000 años. Estableceré para ellos un plantío de renombre y no serán más víctimas del hambre en la tierra ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos en la casa de Israel son mi pueblo, declara el Señor Dios. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois y yo soy vuestro Dios, declara el Señor. ¿Se fijan? Es alegórico porque dice hombres sois, obviamente. Declara el Señor, nuestro Padre Dios. Entonces, hermanos, aquí hay una amonestación, pero también hay buenas noticias, ¿verdad? Cristo Jesús ha resucitado, Él viene a liderarnos. Él es nuestro pastor, nunca se les olviden eso. El Salmo 23, definitivo, hermanos. Entonces, si Cristo Jesús es su pastor, no que tú te congregues en un lugar, pero si el Señor te dice sal de ahí, sal de ahí. Tu pastor eventualmente debe de ser Cristo Jesús. Los pastores no se deben de enseñorear de las ovejas. O sea, llega un punto en donde ya debes de crecer. Por eso yo les he dicho, no se trata, yo aquí estoy haciendo discípulos. No discípulos míos, discípulos de Cristo, para que sigas a Cristo, no para que me sigas a mí. Sí, yo siempre voy a tener palabra aquí, palabra de ciencia. Si tú no tienes palabra de ciencia, siempre puedes estar alimentándote. Si el Señor te puso en un ministerio, vamos a decir, te da el don el don de milagros, los dones de sanaciones, o el que sea, ponlo por práctica, aliméntate de la palabra del Señor, pero es el Espíritu de Dios el que te va a dar el entendimiento a lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Entonces obedezcan a lo que dice el Señor. Esto primero me aplica a mí. Esto también es para mí. El Señor me dice, hijo mío, obedece lo que yo te digo. Está bien, Padre, pero también es para ustedes, ¿verdad? No que yo les esté diciendo no. Y muy probablemente a lo mejor ustedes andan caminando mejor que yo, no lo sé, el Señor lo sabe, ¿verdad? Yo sigo a Cristo Jesús, Él es mi pastor, yo predico, pero siempre nos quedamos cortos, hermanos, siempre podemos hacer más, siempre. Entonces, Señor, dame de su gracia, Padre Santo, Señor, ya la tienes, ok, Señor. Entonces, ahí donde uno se debilita, Señor, pues soy un desastre yo con mi calendario y ayúdeme, Señor. Yo no puedo, yo soy un desastre. Ayúdeme, Señor, a poner orden para yo trabajar, hacer el trabajo que usted me recomendó y dejar que la gracia de Dios obre en nosotros para cumplir para aquello que el Señor nos ha llamado, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes, mis hermanos y hermanas.